Si alguna vez has sentido que alguien te hace dudar de ti mismo sin razón, que sales de una conversación confundido, como si hubieras perdido el control sin darte cuenta, este video puede abrirte los ojos de una forma que no esperas. Porque la manipulación real no es evidente, no es agresiva, no es directa. De hecho, si fuera obvia, sería fácil evitarla. La manipulación que realmente funciona es silenciosa, sutil, invisible. Y lo más peligroso es que muchas veces viene de personas cercanas. Personas en las que confías. Personas que parecen normales. Y ahí es donde empieza todo. Imagina esto. Estás hablando con alguien, una conversación cualquiera. Todo parece fluir. Pero al terminar, sientes algo extraño. No sabes exactamente qué es. No pasó nada grave. Nadie discutió. Nadie te atacó directamente. Y aún así, hay una sensación. Una ligera incomodidad. Como si algo no encajara del todo. Como si hubieras cedido en algo sin darte cuenta. Como si hubieras salido diferente a como entraste. Y lo más curioso es que muchas veces ignoras esa sensación. Sigues con tu día. La dejas pasar. Pero esa sensación no aparece por casualidad. Es una señal de que algo en esa interacción no fue tan neutral como parecía. La manipulación más efectiva no empieza con control. Empieza con influencia. Empieza con pequeños ajustes en tu percepción, comentarios que parecen insignificantes, preguntas que parecen inocentes, cambios de tono que no terminas de entender. Y poco a poco, sin que lo notes, tu forma de pensar empieza a moverse. No de golpe, no de forma brusca, sino de manera progresiva. Como si alguien estuviera girando una rueda muy lentamente. Tan lentamente que no lo percibes, hasta que ya es demasiado tarde. Una de las primeras señales, y una de las más difíciles de detectar, es cuando alguien empieza a alterar tu percepción de la realidad sin confrontarte directamente. No te dicen, estás equivocado. No te dicen, eso no es así. Te dicen cosas como, ¿seguro que lo recuerdas bien? O, yo no lo vi así. Y en ese momento, tu mente hace algo automático. Duda. No porque estés equivocado, sino porque alguien sembró la posibilidad de que lo estés. Y esa pequeña duda es suficiente para empezar a romper tu seguridad. Porque cuando una persona logra que dudes de tu propia percepción, ya no necesita convencerte de nada. Tú mismo empiezas a cuestionarte. Empiezas a revisar lo que dijiste, lo que hiciste, lo que pensaste. Y en ese proceso pierdes algo muy importante, tu certeza. Y sin certeza es mucho más fácil influenciarte. Pero esto no se queda ahí. Porque una vez que esa persona detecta que has empezado a dudar, introduce el siguiente nivel, el refuerzo intermitente. Un día es cercana, amable, interesada. Te hace sentir bien, te valida, te escucha. Y al día siguiente, cambia. Se vuelve distante, fría, indiferente. Y ese contraste genera algo muy poderoso en tu mente. Porque ahora no solo estás interactuando con esa persona, estás intentando entenderla. Estás intentando recuperar la versión que te hizo sentir bien. La mayoría de la gente cree que sabría identificar a alguien manipulador. Piensan que es alguien dominante, alguien que grita, alguien que impone. Pero la realidad es completamente distinta. Las personas más manipuladoras no levantan la voz. No te obligan, no te presionan de forma evidente. Hacen algo mucho más efectivo. Te hacen creer que las decisiones son tuyas. Y cuando alguien logra eso, ya no necesita controlarte. Porque tú mismo empiezas a actuar en función de lo que esa persona quiere. Y aquí es donde entra la primera señal que casi nadie detecta. Te hacen dudar de tu propia percepción. No te dicen directamente que estás equivocado. Te hacen preguntas, comentarios, pequeñas insinuaciones que parecen inocentes, pero que poco a poco empiezan a alterar la forma en la que ves la situación. Y sin darte cuenta, empiezas a pensar más, a cuestionarte más, a buscar aprobación, y ahí es donde empieza el control. Después, viene algo aún más sutil, el cambio de comportamiento impredecible. Un día están cerca, atentos, interesados. Al siguiente, fríos, distantes, indiferentes. Y ese cambio no es casual, es una estrategia.
Porque cuando alguien es predecible, tu mente se adapta. Pero cuando es impredecible, tu mente se engancha. Empiezas a analizar cada detalle, cada palabra, cada silencio. Empiezas a buscar patrones donde no los hay. Y en ese proceso, esa persona se convierte en el centro de tu atención. Y mientras tú intentas entender lo que está pasando, ocurre algo más profundo. Empiezas a ajustar tu comportamiento, a decir ciertas cosas y evitar otras, a actuar de forma diferente para mantener la conexión. Y ese es el momento en el que ya no estás actuando libremente, estás reaccionando. Ahora bien, lo realmente peligroso no es solo eso, es el siguiente nivel. Porque cuando una persona manipuladora siente que ya tiene cierto control, empieza a introducir algo que parece inofensivo. Pero no lo es. Pequeñas críticas disfrazadas de preocupación. Comentarios que parecen consejos, pero que poco a poco afectan tu confianza. No lo hacen de golpe. Lo hacen progresivamente. Porque si lo hicieran directamente, lo rechazarías. Pero cuando lo hacen poco a poco, se instala. Y aquí es donde muchas personas se pierden. Porque empiezan a justificar, a pensar que esa persona solo quiere ayudar, que quizás tiene razón, que tal vez deberían mejorar, y sin darse cuenta, empiezan a cambiar no porque quieran, sino porque sienten que deben hacerlo. Y esto nos lleva a uno de los puntos más importantes de todo este proceso. La manipulación no busca control inmediato. Busca dependencia progresiva. No quieren que dependas de ellos desde el primer día. Quieren que poco a poco empieces a necesitar su validación, su aprobación, su atención. Y cuando eso ocurre, salir se vuelve mucho más difícil. Porque ya no se trata solo de la persona, se trata de cómo te hace sentir. Y eso es lo que engancha. No la persona en sí, sino la emoción que genera. Y aquí viene algo que puede incomodar. Pero es necesario entender. La manipulación solo funciona si no eres consciente de ella. En el momento en que empiezas a ver los patrones, en el momento en que empiezas a identificar lo que está pasando, algo cambia. Ya no reaccionas igual. Ya no dudas igual. Ya no te afecta igual. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que aceptar algo. No todo el mundo tiene buenas intenciones. No todo el mundo quiere lo mejor para ti. Y eso no significa que tengas que desconfiar de todos. Pero sí que necesitas observar más, analizar más, cuestionar más. Porque hay una gran diferencia entre alguien que te suma y alguien que te desestabiliza. Entre alguien que te da claridad y alguien que te genera duda constante. Entre alguien que respeta tu criterio y alguien que intenta moldearlo. Y cuando empiezas a notar esa diferencia, algo cambia en tu forma de relacionarte. Ya no te dejas llevar tan fácilmente. Ya no justificas comportamientos que antes ignorabas. Ya no necesitas que alguien más valide lo que sientes. Y eso es poder real. Porque la manipulación pierde fuerza cuando hay conciencia. Pierde efecto cuando hay claridad. Y desaparece cuando hay límites. Así que la próxima vez que alguien te haga sentir confuso, inseguro o dependiente sin una razón clara, no lo ignores. No lo justifiques. Obsérvalo. Porque puede que no sea casualidad. Puede que estés siendo manipulado. Y aún no lo sabías.